Señor les bendiga, amigos, sean todos bienvenidos a otro programa de preguntas y respuestas. Les damos las gracias por acompañarnos y los invitamos a que si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, que lo haga y suscríbase y también comparta los programas para que otras personas también puedan recibir de esta bendición que el Señor trae. El día de hoy estamos aquí gozosos, principiando, trayendo un programa en el que vamos a hablar acerca de cómo enfrentar los desafíos que la vida nos trae. Y para eso hemos invitado a nuestro hermano a que nos acompañe nuevamente, que ya ustedes lo han visto anteriormente aquí en el programa, nuestro hermano Jonathan. Bienvenido, hermano. Hermana Lorena, muchas gracias. Es una bendición poder estar aquí nuevamente con usted en este programa que el Señor, ¿verdad? Ha puesto en sus manos para manejar, ¿verdad? Y poder hacer, ¿verdad? Que sea de mucha bendición para muchas personas. Así que Dios les bendiga a todos. Amén. El hermano y su esposa son parte de este programa, siempre son los encargados de ayudarnos en la parte técnica, pero el día de hoy el Señor los ha traído también para que compartan acerca de sus experiencias, de lo que el Señor les da en su vida. Ya los hemos conocido y hemos visto que ellos trabajan en el ministerio que Dios, el Señor les ha dado en varias áreas, porque no trabajan en una sola área, trabajan para Dios, pero en diferentes áreas. Pero el día de hoy lo hemos traído porque, como les decía, queremos hablar acerca de cómo enfrentar los desafíos que hay en la vida. Pero antes de comenzar, vamos a orar unos minutitos. Voy a orar yo y al final el hermano nos va a despedir con una oración. Vamos a orar ahorita. Padre Celestial, bendito Rey, te damos gracias, amado Dios, por este tiempo que nos das la oportunidad de compartir juntos, Señor. Gracias porque tú pones en nuestro corazón, Señor, qué es de lo que se tiene que hablar, Padre. Tú llenarás nuestra boca, Señor, así como has llenado nuestra vida de las experiencias, Padre. Así tú llenas nuestra boca ahora para que hablemos de ellas, Señor, con denuedo, Padre. Te pido, Señor, Espíritu Santo, que toques aquellos corazones de aquellas personas que el día de hoy, Padre, van a estar viendo este programa. Padre Celestial, que sea de aliento para ellos, que sea de ayuda, que así como has ayudado al hermano, como me has ayudado a mí, Señor, así ellos puedan entender y recibir que esa misma bendición es para ellos, porque tú no haces acepción de personas, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Dios. Ata al devorador, Señor, que quiere venir a intervenir para que este programa no cumpla su cometido, Padre, que es dar paz, dar aliento, dar esperanza. Ata al devorador, Padre, para que todo eso que tú deseas que se cumpla, llegue, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Dios. Amén y amén. Amén. Entonces estábamos hablando de eso precisamente, de que en la vida tenemos desafíos. El mismo Señor en su palabra nos lo habló y nos ha dicho de que vamos a tener cosas que vamos a pasar. Él nunca nos dijo que íbamos a tener una vida sin problemas, sin preocupaciones, sin dificultades. Nunca el Señor habló de eso. Pero a la misma vez Él nos manda y nos da la respuesta a eso, la ayuda que nosotros necesitamos. Y hay un versículo bíblico en el que nos muestra cómo nosotros enfrentamos la situación. Vamos a tener obstáculos que se nos van a presentar, pero ¿cómo los enfrentamos? Y este versículo bíblico está en Marcos en el capítulo 2 en el verso 3 al 4. Y dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron al lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué nos enseña este versículo bíblico? Que había una persona que necesitaba de Dios, que en su vida tenía necesidad de Dios. Dios estaba allí, Jesús estaba allí y él no podía llegar a él y había un obstáculo que era la multitud.
Había una multitud allí que les impedía, dice este versículo, llegar al Señor, que el Señor tuviera ese encuentro y el poderle manifestar su necesidad. Pero las personas que iban con él no vieron el obstáculo. Ellos vieron más allá del obstáculo y dijeron, hey, aquí no se puede llegar, pero que sí lo subimos al techo y por el techo lo bajamos. Allí sí podemos accesar al Señor. Entonces ellos, aunque había un enfrentamiento, había una dificultad, ellos lo que hicieron era sobrepasar eso y poder llegar hasta donde el Señor estaba. Usted, hermano, nos ha compartido en programas anteriores eh, su testimonio. Amén. Y hemos visto cómo Dios ha obrado en su vida y cómo hablamos desde el inicio, cómo usted y su esposa tienen, no digamos un ministerio porque trabajan en varias áreas, Amén. ¿verdad? Entonces, pero cómo usted, hermano, ha enfrentado el día a día con las dificultades, los desafíos a los que usted se tiene que enfrentar, porque los desafíos a los que usted se enfrenta no son los mismos a los que yo me enfrento. Entonces, ¿cómo usted nos puede hablar un poco de su día a día y de cómo usted hace para enfrentarlos? ¿Por qué traemos este tema y por qué la pregunta? Porque usted comentaba la otra vez de que usted había ido a visitar a una persona que tenía las mismas dificultades que usted. Sí. Y esta persona, usted decía de que estaba encerrado en su casa, triste, solo, aislado, porque su impedimento, sus dificultades lo tenían allí. Así es. Pero las dificultades y los impedimentos que él tenía son los mismos suyos. Sí. Y usted tiene una vida totalmente diferente. ¿Cómo? Explíquenos, hermano. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanos. Bueno, la verdad que, como leíamos, ¿verdad? Esta es una historia que impacta mi vida porque yo me relaciono mucho con esta historia, me identifico mucho con esta historia, porque yo me imagino a aquella persona, aquel personaje paralítica, ¿verdad? Que habla la Biblia, los desafíos que enfrentamos, ¿verdad? Diariamente en esa situación física. Y como comentaba mi hermana Lorena, ¿verdad? Hace un tiempo atrás yo visité a una persona que vivía sola en su casa y estaba en una silla de ruedas también, al igual que yo. Entonces, yo cuando conocí a esta persona, ¿verdad? Quebrantó mi corazón porque tenía una casa bonita, hermana Lorena, una casa Ujú, grande y solita él estaba en ese lugar. Entonces yo empecé a conversar con él, ¿verdad? Y le dije de que qué le había pasado, empezamos a platicar y me dijo que una de las cosas de que él estaba enfrentando en ese momento no era el hecho de estar en esta situación física, sino que era la lucha interna que él estaba teniendo con la depresión, ¿verdad? Con ujú, la tristeza. Y yo en ese momento, ¿verdad? Yo me identifiqué con él porque pues yo también estoy en la misma condición, en la silla de ruedas. La única diferencia era de que él se miraba que obviamente no tenía al Señor en su corazón, ¿verdad? Y yo sí tengo al Señor en mi corazón, amén, que es lo que a mí me ha ayudado a salir adelante, a poder sobrepasar esos obstáculos, ¿verdad? Y esta persona abrió su corazón conmigo y me dijo de que él se sentía sola, que él se ujú, sentía desamparada, que la familia le había dado la espalda, ¿verdad? Entonces yo le empecé a dar palabras de ánimo al final del día, ¿verdad? Yo le di la palabra y pues nos despedimos, ¿verdad? Pero yo traje eso en mi corazón y me puse a pensar de que, ¿verdad? Es tremendo cómo a veces nosotros enfrentamos desafíos en nuestras vidas y no necesariamente, ¿verdad? Los desafíos, ¿verdad? No discrimina a nadie. Los desafíos vienen en contra de cualquier persona, así ya es. sea que esté en silla de ruedas o ya que sea que esté bien de su cuerpo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia de las personas que no tienen a Dios en su corazón y las personas que tenemos a Cristo en nuestro corazón? Es que el Señor nos ayuda, Él es nuestra fortaleza, ¿verdad? Entonces, todos estos años, yo tengo ya más de 35 años de estar en silla de ruedas, hermanos, y ha sido una lucha, no les voy a mentir, ¿verdad? Ha sido una lucha constante, desafíos diarios en mi vida.
pero he visto la promesa de Dios en mi vida, hermana Lorena. He visto Sí. cómo Dios ha cumplido su palabra en mi vida, ¿verdad? Y cada día que yo enfrento, ¿verdad? Mi esposa sabe que, ¿verdad? En mi condición física es difícil. Hay cosas que yo puedo hacer y cosas que yo no puedo hacer, ¿verdad? Pero he aprendido ¿verdad? A A sobrepasar lograr eso, sobrepasar aún eso. son las cosas que no puede hacer, Exacto. que no le afecten como Sí. deberían, Como ¿verdad? deberían, Ujú. exacto, en mi vida física o en mi vida emocional, ¿verdad? Entonces, hasta hoy en día yo pues pienso en esta persona y digo, wow, es difícil tener una vida, estar en un lugar solitario, encima de eso, estar en una silla de ruedas, ¿verdad? No había Es, nadie es, con él, él mm, vivía completamente estaba solo. solito, él estaba ahí Ujú. solito. Yo le pregunté que si estaba casado, cuando yo le conté que yo estaba casado, se me quedó viendo sorprendido, me dice, ¿estás casado? Ujú. Y le digo, sí, estoy casado. Le digo, y tengo mi esposa, pero es porque Dios está conmigo. Le dije, Dios cumple, dice la Qué bien. palabra que nos deleitemos en el Señor y que Él concederá las peticiones que hay en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, la verdad, hermanos, de que cuando yo una vez más repito esta historia que leía nuestra hermana Lorena al principio, ¿verdad? Toda esa multitud que estaba en aquella casa, que no dejaba avanzar a aquella persona y hubieron amigos que lo ayudaron, ¿verdad? Entonces, en nuestro caminar con el Señor, hermana Lorena, vamos a enfrentar momentos donde difíciles, pero los que son de ver a nuestros amigos son los que van a estar ahí con nosotros, ¿verdad? Y nuestra familia, la iglesia, ¿verdad? En mi caso, mi esposa, mi mamá, ¿verdad? Que han estado siempre ahí por mí, ayudándome a salir adelante, ¿verdad? Amén. Bien claro como la diferencia que hace el tener a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Porque cuando yo le comentaba a usted acerca de hacer este programa, hablábamos de que a usted siempre lo vemos con una sonrisa en la cara, siempre. Está bien sonriente. Y le decía, y yo sé que pues como todo ser humano tiene que tener sus momentos en que Sí, tampoco pasa así todo el tiempo, ¿verdad? Que tiene sus momentos en que esos desafíos se vuelven un poquito más complicados, pero la diferencia es de que con Dios, sí, Dios le ayuda, Dios le manda a las personas, Dios mueve lo que tenga que mover para que usted pueda lograr las metas o los propósitos que usted a lo mejor tenga en su corazón, que Dios haya plantado en su corazón, como también el hecho de que el Señor lo ha bendecido con una esposa y no solo, como le dije ese día, no solo una esposa, pero una hija de Dios, sí, una mujer sierva de Dios, o sea, lo bendijo más allá a lo mejor de lo que usted esperaba. Tal vez sí, usted le pidió una esposa, pero sí, no le dio una esposa nada más. amén, Le dio una mujer sierva de Dios, hija sí, de él, que lo ama, lo respeta, le ayuda, sí, etcétera, ¿verdad? amén, Pero entonces también hablábamos de que la actitud nuestra ante los desafíos, ante los problemas, también tiene una gran participación en esto, amén. porque hay personas que no necesariamente están limitadas físicamente, Ujú, pero su limitación está aquí ujú, y en su espíritu. sí, Y eso hace que ellas no se muevan, no quieran hacer nada, no tengan una esperanza, un propósito en la vida y tal vez lo tengan todo. ujú, Tal vez sí, lo tengan todo, tengan las finanzas, tengan alguien que los quiera, pero espiritualmente están limitados. Su parálisis no es física, pero es espiritual. ujú. Me imagino que usted ha conocido así personas en su vida. Muchas personas, y de hecho en mi familia también, ¿verdad? Que familiares de que están pasando por una etapa difícil, ¿verdad? Y que están bien de sus cuerpos, ¿verdad? De todas sus facultades, pero que están enfrentando desafíos diarios que, ¿verdad? Yo conversaba con un familiar y le decía, oye, le decía yo, eh, yo he aprendido a confiar en Dios y a pesar que estoy en una silla de ruedas, ¿verdad? He tratado de salir adelante. Y tú que tienes todas tus facultades buenas, tus manos, tus piernas, tu mente, tu corazón, tu vista, porque hay personas que tienen sus ojos pero no ven, ¿verdad? O personas que tienen sus piernas como yo pero que no pueden caminar, ¿verdad?
pero sin embargo, hemos enfrentado la vida, hermana Lorena, Ujú, hemos aprendido, especialmente aquellas que confiamos en Dios, hemos aprendido, ¿verdad?, a depositar nuestra confianza en el Señor. Y hay un versículo de la Biblia de la cual yo siempre, ¿verdad?, la he guardado en mi corazón y siempre la comparto, que es Jeremías 29:11, ¿verdad? ujú. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿verdad? Y yo me he tomado de esa palabra y la he hecho mía, la he personalizado para mí. Y en esos momentos difíciles, ¿verdad? Que mi esposa sabe que hemos enfrentado, como usted decía, ¿verdad? Ella no solamente es mi esposa, sino que es una mujer de Dios que ha confiado en el Señor y que me ha tenido paciencia, ¿verdad, hermana Lorena? Porque sinceramente es difícil, ¿verdad? Estar con una persona en mi condición física, pero sin embargo, amados hermanos, el Señor me ha ayudado, nos ha ayudado a sobresalir adelante. Entonces yo le platicaba a este familiar y le decía, tú puedes lograr muchas cosas en la vida. Si yo he logrado cosas estando en esta condición física en la cual yo me encuentro, tú puedes también lograr muchas más cosas de las que yo he podido lograr, ¿verdad? Entonces, hermana Lorena, yo pienso que todo también está, no solamente está en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que también está en la palabra de Dios, ¿verdad? Ujú. Las palabras que nosotros ponemos en nuestro corazón. Si yo, ¿verdad? Leo la palabra del Señor todos los días, tratamos de con mi esposa leer una palabra todos los días. Esa palabra viene a refrescar, ¿verdad?, nuestra vida. Ujú. Entonces, es el pan diario. Si no acudimos a la palabra, nos vamos a desnutrir, ¿verdad? Tenemos que alimentar nuestra vida, nuestro corazón con la palabra de Dios para que en esos momentos difíciles, ¿verdad?, podamos enfrentar esos desafíos. Y el Señor, dice la palabra, que nos ha hecho más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Hay una historia en la Biblia que me impacta por el hecho de que podemos ver aquí la actitud de la persona. Y esto está en Segunda de Reyes en el capítulo 4 y es la historia de Eliseo y la tsunamita. Si se recuerdan en esta historia, esta mujer tsunamita, eh, Eliseo pide al Señor e intercede por ella y ella logra concebir un hijo porque ella no tenía hijos, concibe un hijo y eventualmente el niño crece, pero un día está enfermo el niño y el niño muere. Pero ella, en el momento, ella sabe lo que ha ocurrido, muerte. No es cuestión de que está enfermo y está grave. Ella vio que el niño murió y ella sale a buscar al profeta Mm, y se encuentra a su siervo en el camino. Y dice, le voy a leer nada más este versículo. Y dice, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, Jesse, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Eso fue lo que el profeta le dice a su siervo que le pregunte. Y eso hace él. En el camino se le encuentra y le pregunta eso. Pero ¿cuál es la respuesta de ella? Ella le dijo, bien. ¿Se imagina? Ella podía haberse quejado y haber llorado y haberle, tenía toda la razón, nadie la mm, podría haber culpado si aquí nos estuvieran contando que ella se tiró y le lloró y le dijo, mira, mi hijo falleció. No, pero la actitud de ella de verdad impacta, porque ¿quién que se le ha muerto a alguien le dice bien? Pero es porque ella sabía quién era Dios, sabía que Dios podía ayudarla, tenía fe y efectivamente eso fue lo que encontró porque ella recibió de esa fe, ella recibió de Dios porque el profeta interviene y el niño mm, revive, mm. resucita. Entonces, sí, nuestra actitud tiene mucho que ver, porque Sí. como decíamos, muchas veces no es necesariamente físico el problema, o a lo mejor sí, a lo mejor estemos con alguna enfermedad, ¿verdad? Alguna enfermedad que estemos pasando por alguna prueba difícil, una enfermedad dura,
pero nuestra actitud va a ser también que esa enfermedad, que ese Ujú. problema nos tenga entristecidos todo el Sí. tiempo, o que aunque estemos pasando por el problema, aunque estemos pasando por la enfermedad, Mm. podamos decir bien como ella Wow. y Sí. poder pasar los días de una manera diferente. Así es, así es. Y me recuerda, hermana Lorena, ahorita viene a mi mente la historia de la mujer del flujo de sangre también, Ujú, ¿verdad? Que ella estuvo con esa enfermedad por años y años y escuchó que Jesús estaba pasando cerca de su ciudad y dice la palabra que ella quería acercarse al Señor. Y vemos una vez más los desafíos, ¿verdad? La multitud no la dejaba avanzar y ella como pudo, yo me imagino aquella mujer arrastrándose como pudo hasta llegar a tocar el borde del manto del Señor, porque dice que tocó el borde del manto del Señor. Entonces el Señor dice que sintió que salió virtud de él, ¿verdad? Eso a mí me habla de una mujer que a pesar que estaba pasando por un desafío grande, por una enfermedad, ella no se dio por no se vencida, dio por ¿verdad? vencido. Ella avanzó hacia donde estaba el Señor. Entonces, tenemos que avanzar, amados hermanos, no nos podemos dar por vencidos. La Biblia está llena de historias con personas que enfrentaron desafíos, Ujú. amados hermanos, ¿verdad? Vemos la historia de Moisés, el desafío de Moisés. ¿Cuál fue? El de ir al libertador del pueblo de Dios, ¿verdad? Él fue y a pesar que enfrentó al faraón, enfrentó las plagas, todo eso, ¿verdad? Él salió adelante. La historia de José. Ujú. Sus hermanos se levantaron en contra de él y lo metieron a una cisterna. Y de esa cisterna Dios lo llevó al palacio, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo el Señor obró en sus vidas. Y hay una palabra que a mí me gusta, que la quiero también compartir con ustedes, que está en Romanos 8:28, que muchos ya conocemos, ¿verdad? Que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados, amados hermanos, para cumplir un propósito en esta vida. Yo sé ahora, me doy cuenta, hermana Lorena, después de todos estos años que han pasado, que ha sido un proceso difícil en mi vida. Ha sido un proceso, yo he pasado por situaciones de muerte, se pudiera decir, ¿verdad? El enemigo ha querido arrebatar mi vida, ha querido derrotarme porque, ¿verdad? Él sabía lo que Dios está haciendo, él sabe lo El que Dios plan es. que usted tiene, que Dios ha depositado en usted. Sí, en mi vida, Ujú, ¿verdad? Entonces, él quiso destruirme desde jovencito, él ujú. quiso destruir mi vida desde joven, pero, amados hermanos, solamente los valientes arrebatan el reino de Dios, dice la Amén. palabra. Entonces, esos desafíos, hermana Lorena, que enfrentamos cada día, ¿verdad? Podemos ver los ejemplos de todos estos personajes de la Biblia, ¿verdad? Yo cuando pienso en un José, yo nunca me hubiera imaginado que José, de ser una persona que estuvo rodeado por sus hermanos a punto de matarlo, ¿verdad? Iba a venir a ser el segundo en la casa de Faraón, ¿verdad? Entonces, Así el es. Señor tiene un plan para nosotros porque como lo acabamos de leer, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito son llamados. Entonces, yo sé que hay un llamado para mi vida, así como hay un llamado para mi hermana Lorena, un llamado para mi esposa, un llamado para todos, ¿verdad? Pero dice la palabra, hay algo muy importante aquí, dice que los que aman a Dios. Entonces yo he aprendido a amar al Señor, como les comentaba. Ha sido un proceso difícil, amados hermanos, pero la clave está en no darnos por vencidos, no tirar la toalla, ¿verdad? A veces tomamos la decisión equivocada de cuando estamos pasando por algo, en vez de acercarnos más a Dios, nos alejamos más de Él, Mm, o porque le culpamos, o porque simplemente decidimos, nos ganó más la situación, el problema, y decidimos alejarnos de Él en vez de acercarnos a Él. Y de sí. verdad es un Mm, error porque si enfrentamos la vida solos, el problema solos, puede hacer que ni siquiera lo lleguemos a sobrepasar, nos consuma el problema, nos termine, nos aniquile, mm, ¿verdad? O con el Señor podemos sobrepasarlo y no solamente sobrepasarlo, pero no vivirlo con una actitud positiva y disfrutar cada día, sí. ¿verdad? Disfrutar lo que cada día el Señor nos da, porque es triste levantarse y pensar en que otro día más.
que no haya nada que dé alegría, felicidad a nuestra vida, pero depende de nosotros, de la actitud, de como usted decía, si buscamos a Dios y dejamos que Él alimente nuestro espíritu o dejamos que la televisión y las cosas negativas alimenten a nuestro alma. Entonces, el resultado va a ser muy diferente. O Ujú, personas negativas que vengan y hablen a nuestra vida. ¿Qué decidimos? ¿Decidimos escuchar a Dios o decidimos escuchar al enemigo? ujú, ¿Verdad? Y eso va a tener una gran diferencia en nuestra vida, en que sí podamos salir del problema y cómo salgamos del problema. Hay un versículo muy interesante en Proverbios, en el capítulo 17, el verso 22, que dice, el corazón alegre es una buena medicina. Oiga, es una buena medicina. O sea, usted puede estar enfermo, pero si su corazón está alegre, aunque esté enfermo, lo va a pasar diferente. ujú, Y dice, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. ujú, Entonces, ah, yo les comentaba el otro día el testimonio de una persona que tiene una enfermedad, tiene limitación en su cuerpo debido a esta enfermedad que le está llegando y tiene limitaciones económicas, pero la actitud que él tiene es increíble y me impacta porque, y vive solo también, pero la actitud de él es tremenda. Vea, se cayó, se lastimó su cuerpo porque tiene dificultad para caminar, le cuesta mucho y se tenía la mano inflamada, se lastimó y me hicieron saber eso. Entonces le llamé para ver cómo estaba, pero él lo menos que hizo fue comentarme de eso. ujú. De verdad ni se enfocó, oh sí, 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 me caí, sí, me lastimé, pero no fue en eso en lo que él se enfocó, más bien quiso decirme la bendición que él acababa de recibir, una bendición que había recibido en su día y así él las puede ver a diario, porque a diario él puede ver cómo Dios es el que lo sostiene. Materialmente hablando y espiritualmente hablando, porque me dijo, se enfocó, como le digo, en, oh, sí, vea, le quiero contar de esta bendición que recibí el día de hoy. El Señor aquí proveyó y esto y lo otro. En ningún momento se puso a quejarse, a decirme nada negativo. Y hay personas que son todo lo contrario, que usted les habla y lo primero que hacen es la queja. Entonces, sí, este versículo que leíamos tiene Sí, mucho que ver, la actitud, así el es. corazón. Así es. ¿Cómo vamos a enfrentar cada situación, amados hermanos? Ahí está la clave, ¿verdad? Porque yo puedo estar pasando por un problema y me puedo sentir el hombre más devastado del mundo, pero también puedo, ¿verdad? Cambiar, darle la vuelta al asunto y pensar en que el Señor tiene el control de todo, ¿verdad? Porque como dice la palabra, cuando habla de la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es clave también en la vida de un cristiano, hermana Lorena, porque el hombre sin fe, la fe, las obras sin, ¿cómo es? La fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a obrar. ¿Cómo podemos accionar? Porque el obrar es también simboliza también el accionar en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, yo puedo estar en mi casa deprimido, triste, pero si yo no cambio, ¿verdad? Mi actitud, no obro, no acciono en esa actitud triste y de empezar a ver las cosas de una manera positiva, ¿verdad? Basada en las escrituras, ¿verdad? Entonces me voy a quedar ahí detenido, estancado. Pero si yo empiezo a ver las cosas de una manera diferente, amados hermanos, y empiezo a visualizar las cosas que Dios puede hacer en mi vida. Una de las cosas que yo, hermana Lorena, que yo experimenté cuando yo empecé a salir de esa vida en la cual yo me encontraba, ¿verdad? La depresión que pasé, yo empecé a visualizarme tocando el teclado en la iglesia, ¿verdad? Yo decía, yo tengo que aprender a tocar el teclado, yo quiero adorar al Señor. Y me acuerdo que empecé a accionar, empecé a activar mi fe y empecé a ver cómo el Señor, ¿verdad? Empezó a ayudarme a aprender
no solamente el teclado, sino que después empecé a aprender otros instrumentos y ahora yo me doy cuenta el por qué. Ahora yo me doy cuenta del propósito que Dios había puesto en mi vida, ¿verdad? De poder aprender esos instrumentos para luego esos instrumentos enseñarlos a otras personas, ¿verdad? Así que hay un plan detrás de cada situación. So, entonces usted nos está diciendo como consejo Sí. que si está pasando por alguna situación, que enfoque su tristeza, su problema en Dios, ya sea como en su caso, usted lo enfocó en aprender algo que iba a Sí. servirle a Dios. Así es. Es como el hombre que acabamos de leer que estaba paralítico, ¿verdad? Que él enfocó, me imagino que le pidió a sus amigos que lo ayudaran. Él no se quedó ahí tendido, tirado ahí, ¿verdad? Sino que él accionó y sus amigos lo ayudaron. Eso es lo que el mensaje que yo quiero proyectar hoy en día. Rodéate de personas que te van a ayudar. Rodéate de personas que te van a impulsar adelante, no de personas que te van a condenar o que te van a enterrar, sino que personas que te van a ayudar, que te van a levantar, porque me imagino que eso fue lo que hicieron los amigos de este personaje de la Biblia, ¿verdad? Llegaron, lo levantaron, se dieron cuenta que había obstáculos, que habían personas que no los dejaban pasar, ¿y qué hicieron? Sobrepasar el obstáculo. Sobrepasar el obstáculo, pero lo que yo pongo a imaginar es cómo harían ¿Cómo para lo subirlo al subieron? techo. Me imagino que lo han de ver amarrado y como lo han de ver, Improvisaron, improvisaron. porque no es que fueran esperando que eso iba a pasar. Exactamente. Ujú. Entonces, hasta que llegaron a la meta, llegaron a lo que ellos se habían propuesto. ¿Cuál era la meta? Llegar a donde estaba el Señor Jesucristo. Y dice que rompieron el techo y que bajaron a aquella persona. Yo me imagino que el Señor se había quedado sorprendido de ver la fe Sí, de estos jóvenes, de así los es. amigos de este muchacho, ¿verdad? Y fue sanado. Entonces, no importa el obstáculo, hermanos, no importa la situación, ¿verdad? Que estés pasando. Si tú pones tu fe en el Señor, tu mirada en el Señor, accionas, ¿verdad? Y rodéate de esos amigos que te van a ayudar a salir adelante, ¿verdad? Gloria a Gracias, Dios. hermano, por Amén. esos consejos, esa palabra que esperamos que aquellos hermanos que estén pasando por alguna situación, no importa la cual sea, física, espiritual, material, no importa, la respuesta es la misma, ¿verdad? La respuesta es la misma, Dios, porque hay una diferencia palpable, clara. El hermano nos dio al inicio el ejemplo palpable. La persona que no tiene a Dios, ¿cómo vive? A la Ujú. persona que lo tiene a él. Sí, sí, Se van a enfrentar a lo mejor a estas situaciones muy similares, pero con la actitud y con la mirada puesta en Dios se puede sobrepasar y así es. vivir feliz, porque el Ujú. Señor provee de paz, provee, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo que yo no puedo, el Señor lo puede hacer, ¿verdad? Así que muchas gracias, hermano, por Amén. habernos acompañado el día de hoy. Sí. Esperamos que ustedes hayan recibido ese mensaje, que les haya servido y por eso nuevamente los invitamos a que lo compartan con otras personas. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. El Señor les bendiga.